Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Argumentación: el escenario formal y el escenario informal. Leyes lógicas. Desarrollo de contenidos: profesora Cristina Ambrosini y profesora Graciela Piana. Productora pedagógica: Liliana Castillo. ¿Existe alguna relación entre las leyes lógicas y los argumentos? No, en realidad no. A estas leyes Aristóteles las denominó principios lógicos e identificó tres de gran importancia: el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido. Acá vale la pena destacar esta idea o este término principio, porque justamente muestra el carácter prioritario y fundante que tenían esos enunciados para Aristóteles. Y esto era así, bueno, justamente porque la lógica clásica a estos principios los consideraba justamente principios de la demostración. Era así como se los llamaba. Servían, por supuesto, para convalidar las demostraciones científicas, ya que estas eran consideradas indemostrables por ser evidentes. En los desarrollos lógicos actuales eso cambia. Ya no se considera, ningún tipo de formulación que tenga un privilegio especial respecto de otras. ¿Por qué cambia esta idea? Bueno, en principio porque se va a considerar que estos principios, estos enunciados, no son más fértiles que otras leyes lógicas. Por otro lado, en la concepción contemporánea no se admite el criterio de evidencia, es decir, se considera que no hay proposiciones indemostrables cuya verdad se nos manifieste inmediatamente. Y sí hay proposiciones que se admiten como punto de partida de un sistema. Ellas son los axiomas y otras que se demuestran sobre la base de ella, es decir, estos son los teoremas. De allí que en la actualidad, entonces, se denomina ley lógica a toda expresión formal que al ser interpretada da por resultado una proposición verdadera. Y esta sí es la noción de ley lógica que debemos tener presente en nuestro análisis. ¿Qué función cumplen las leyes lógicas? Las leyes lógicas tienen una función importante, sobre todo porque permiten clasificar las proposiciones. Ellas permiten identificar las tautologías, las contradicciones y las contingencias. Por tautología vamos a entender formas proposicionales lógicamente verdaderas, pero lo son en función de su forma lógica, es decir, de su estructura. Por eso le interesan muy especialmente a la lógica, ya que no poseen presupuesto empírico. Un ejemplo de tautología podría ser non P equivale a P. En la lógica proposicional, que es uno de los capítulos de la lógica contemporánea, todas las tautologías son leyes lógicas y resultan muy útiles en los procesos deductivos. Las contradicciones son formas proposicionales lógicamente falsas, dado que en ellas se afirma y se niega una misma proposición simultáneamente. Por ejemplo, P y no P. Podríamos interpretar como llueve y no llueve. Las contingencias son formas proposicionales lógicamente indeterminadas, es decir, proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas por razones fácticas, pero no por su forma lógica, tal como P y no Q. Una interpretación de esta fórmula podría ser: en el departamento de arriba no hay una fiesta y se puede dormir tranquilo, con lo cual tendríamos una interpretación verdadera, pero de esa misma forma lógica no P y Q podríamos tener también una interpretación falsa. Por ejemplo, Uruguay no es un país independiente y la India fue colonia inglesa. Identificar cuándo una proposición es lógicamente, es decir, formalmente verdadera o lógicamente falsa, o ni una cosa ni la otra, es una cuestión de la lógica, para lo cual aporta métodos de decisión. ¿Es lo mismo la verdad que la validez?
No, en realidad no son lo mismo esos conceptos. Si bien es cierto que suelen confundirse, pero nosotros tenemos que ser más rigurosos en nuestras apreciaciones respecto de estas cuestiones. Por verdad o falsedad vamos a entender una propiedad que se predica de las proposiciones. En cambio, la validez o invalidez refiere a los razonamientos. UBA 21, la universidad para todos. Info Pensamiento Científico. Hay dos operaciones lógicas básicas que son necesarias tomar en cuenta para poder entender estos temas, y es formalizar e interpretar. Cuando tenemos un enunciado, que puede ser una ley lógica o una regla lógica, formalizar es extraer la estructura, la forma lógica de ese enunciado. Para eso la lógica utiliza simbolismos especiales según de qué lógica se trate. Por ejemplo, en la lógica proposicional, llueve y hace frío, lo formalizamos como P y Q. En cambio, interpretar es la operación contraria, es cuando tenemos la forma lógica, por ejemplo, P y Q, y le tenemos que dar enunciados particulares. Por ejemplo, llueve y hace frío, o hoy es miércoles y llueve, o vivimos en Buenos Aires y es la capital de Argentina. Es decir, formalizar e interpretar son dos operaciones necesarias para poder entender estas distinciones entre tipos de razonamientos. Info Pensamiento Científico. Unidades del programa de la materia. Introducción al pensamiento científico. Unidad 2. Argumentación, el escenario formal y el escenario informal. Las leyes lógicas, tautologías, contradicciones, contingencias, los razonamientos, verdad y validez. Argumento y consecuencia lógica, reglas lógicas. La inducción y la analogía. ¿Es formal la inducción? El intento de Carnap. Lógica informal y falacias materiales. Toulmin sobre los usos argumentativos. Unidades del programa de la materia. UBA 21 cuenta con muchas y variadas propuestas de enseñanza para orientar el estudio de las distintas materias, a saber, el programa de la materia, las guías de estudio, los materiales impresos, los programas de radio, los foros virtuales, las tutorías presenciales, que entre otras propuestas constituyen algunos de los recursos e instancias elaborados por los especialistas para favorecer los aprendizajes en la modalidad. UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Argumentos. ¿Qué diferencia hay entre una expresión informativa y una argumentativa? Voy a responder con una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estas dos expresiones? No se presentó en su momento, pero cuando lo hizo trajo el trabajo que debía entregar, y no se presentó en su momento porque no terminó a tiempo el trabajo que debía entregar. La función que cumple la primera de ellas es claramente informativa. Vemos que hay una descripción de la situación. En cambio, en la segunda se alude justamente a las razones que motivaron ese hecho. Por lo tanto, estamos en presencia de una expresión netamente argumentativa. De allí que cuando se intenta la explicación de un hecho, la justificación de una opinión, el desarrollo de un punto de vista o la reflexión acerca de una toma de decisión, se pone en funcionamiento la acción argumentativa. Y el suelo justamente en el que arraiga el discurso argumentativo es el habla. Una de las características fundamentales del discurso argumentativo es establecer previamente el aspecto acerca del cual se va a argumentar, el punto de partida. Así se argumentará a favor o en contra de la implementación de un conjunto de normas o de llevar a cabo un determinado proyecto educativo, pero no se discutirán los hechos mismos. Para el filósofo y sociólogo Habermas, el habla argumentativa
es un proceso, un procedimiento y un producto. Digamos, en tanto proceso porque supone realmente una situación de simetría entre los hablantes. En tanto procedimiento porque resulta de la interacción donde el oponente, digamos, examina con razones la posición sustentada. Y es un producto, ya que los argumentos producidos se orientan al reconocimiento intersubjetivo de validez. Es por eso que entonces la acción argumentativa puede realizarse en términos de una organización de ideas que se corresponden con estrategias específicas y que configuran estructuras argumentativas. ¿De qué manera el hablante justifica argumentativamente? Siguiendo lo anterior, yo diría que a través de dos grandes estructuras. Por un lado, los razonamientos deductivos y por otro lado, los razonamientos no deductivos, que dentro de ellos distinguiremos los inductivos y los analógicos. Pero en todos los tipos de razonamiento se identifican puntos de partida llamadas premisas que brindan apoyo a cierta afirmación o negación que se denomina conclusión, la cual pretende fundarse en las anteriores. ¿Cuáles son los puntos centrales de la teoría de la argumentación de Toulmin? Toulmin pretende captar la forma de un discurso racional y analizar la técnica por la cual el hablante brinda una justificación a una aserción. En este modelo, una aserción razonable es aquella que puede enfrentar la crítica, la cual es posible integrar a un esquema de procedimiento secuenciado en etapas, que constituirá para Toulmin la forma de ese discurso racional. Toulmin distingue dos esquemas básicos, el esquema básico y el esquema con modalizadores. ¿Por qué Toulmin establece este análisis estructural? Bueno, porque justamente lo que él pretende hacer es una evaluación de los argumentos en el lenguaje ordinario sin recurrir a la lógica formal, porque justamente dice que ésta se ha apartado del análisis del uso común del lenguaje en la vida cotidiana. De ahí que no puede ser aplicada a ella. En la reconstrucción argumentativa que hace Toulmin, ¿no? Decíamos que diferenciaba dos esquemas, el básico y el que tiene modalizadores. Allí distingue varios componentes que yo recomendaría fueran analizados desde la exposición que se hace en el libro de cátedra. De todas maneras, nosotros vamos a mencionar cuáles son ellos y dar una breve descripción de cada uno. En ambos esquemas, Toulmin distingue una conclusión, que es aquello que es necesario tener en cuenta, es decir, que es necesario justificar, y apela directamente a los datos. Él la va a simbolizar con una letra C. Están los elementos probatorios, que son los elementos fundantes o las razones, las justificaciones específicas de cada argumento, las premisas, lo que él simboliza con una D, que serían, en definitiva, los datos fácticos. Aparece la garantía, que son los puentes que muestran justamente la transición entre los datos fácticos y la conclusión, es decir, aquello que legitima el pasaje. Son enunciados generales que registran explícitamente esta legitimidad de la transición de D a C. Y en el esquema con modalizadores aparecen modalizadores de la conclusión, que explicitan justamente el grado de fuerza que los datos confieren a la conclusión, y en ese sentido lo simboliza con M, y las condiciones de refutación, que son las que impiden se cumpla la transición, porque podría ser que la garantía legitime el pasaje, pero que haya elementos que impidan ese pasaje, que tienen que ver con lo fáctico, ¿no? Exclusivamente. Y el otro elemento que presenta justamente es el respaldo o soporte, es decir, los datos que refuerzan la garantía. Insisto, esta es una cuestión que está muy claramente detallada en el libro de cátedra, porque se necesita, digamos, una apreciación de carácter inclusive gráfico para poder ver más claramente la estructura de estos dos modelos que presenta. ¿Cuáles son los principales aportes de la teoría de Toulmin? Yo diría que hace
su análisis permite identificar esta lógica práctica, ¿no? Digamos, el sentido práctico de la argumentación. Es allí donde él pone su mayor acento. Y en ese sentido, el presentar a la argumentación práctica como contexto dependiente, ¿no? Es decir, donde los datos fácticos van a resultar de relevancia, lo aparta justamente de este análisis de carácter casi universalista que postula la lógica formal. En ese sentido hay un aporte importante cuando él habla de esta idea de campo argumentativo, es decir, el campo argumentativo es aquello que brinda esas pretensiones de validez la cual persigue una determinada argumentación. Es decir, por campo argumentativo él va a entender los contextos sociales, ¿no?, en los cuales esa argumentación va a tener validez, o pretende por lo menos tener validez. Así tendremos los congresos científicos, el campo de la medicina, la justicia, etcétera. UBA 21, la universidad para todos. Info 21, evaluación. La evaluación en el programa persigue el fin de aprobar las materias que se cursan y promocionarlas. Consta de 2 exámenes parciales que permiten con su aprobación directamente promocionar la materia, o de no llegar a los niveles exigidos, poder rendir un examen final. Tanto los exámenes parciales como los exámenes finales son presenciales y por escrito. Intentamos que la diferencia entre el primero y el segundo parcial esté dada por la posibilidad de integrar los contenidos que se ven hasta el momento del primer parcial con los que se trabajan en la segunda parte, es decir, el segundo parcial toma contenidos integradores. Las preguntas pueden ser para dar una respuesta abierta, es decir, que cada estudiante tiene que escribir y formular la totalidad de la respuesta, o pueden ser preguntas de tipo cerradas, donde las respuestas ya están escritas y el alumno debe elegir cuál es la respuesta que le parece correcta. Info 21, evaluación. Bibliografía obligatoria. Introducción al pensamiento científico. Carlos Astivera y Cristina Ambrosini. Argumentos y teorías. Aproximación a la epistemología. Buenos Aires. Editorial Educando, 2009. Gastón Beraldi. La tensión entre explicación y comprensión. El problema de la explicación en las ciencias sociales. María Beatriz Contrati. Política científica. Problemas y perspectivas. La responsabilidad social del científico. Crítica a la teoría sobre la neutralidad valorativa de las ciencias y de la actividad científica. Polémica entre cientificismo y anticientificismo. Bibliografía obligatoria. Síntesis de contenidos. Leyes lógicas y argumentos. En este programa nosotros comenzamos con los aspectos formales de la argumentación e iniciamos este recorrido haciendo referencia a las nociones de leyes lógicas, haciendo de ellas una primera presentación para después, si ustedes recuerdan, presentar la definición técnica, ¿no? Se analizó también el estatus privilegiado que en la lógica clásica tenían las tres de las leyes lógicas, si recuerdan, la de identidad, la de no contradicción y el tercero excluido, y cómo justamente mostraban ese carácter fundante y privilegiado que tenían en cómo se los denominaba, ¿no?, que se los llamaba justamente principios de la demostración. Y esto era así porque justamente el mismo Aristóteles lo dice, ¿no? Era impensable que no hubiera algún punto del cual se partiera, porque si no se convertiría en una regresión al infinito. Es decir, que se consideraba imprescindible tener principios, afirmaciones indemostrables por ser evidentes. Vimos también
cómo la lógica actual cambia la consideración de ellos y afirma que no hay ninguna ley que tenga un estatus particular, ¿no? Sino que justamente son proposiciones formales que se admiten como puntos de partida. A partir de allí, entonces, delimitamos el alcance del término ley lógica en el contexto formal e hicimos referencia a la función que cumplen justamente en el plano formal. Luego analizamos las nociones de verdad y validez, viendo el uso habitual de ambos términos y la precisión que nosotros necesitamos en este contexto que tengan. En el segundo bloque, el tema que nos ocupó fue justamente la argumentación. Allí sostuvimos que un argumento es un razonamiento y que se diferencia claramente del discurso informativo. Presentamos una clasificación de los razonamientos y posteriormente abordamos de una manera muy general la teoría de la argumentación de Toulmin, ¿no? Quien justamente hace una reconstrucción argumentativa delimitando estos dos esquemas, ¿no? El esquema básico y el esquema con modalizadores, ¿no? Porque justamente el interés de Toulmin es realizar un análisis estructural de los usos argumentativos en el lenguaje ordinario. Si bien hasta aquí hemos abarcado varios temas correspondientes a la unidad 2, conviene tener en claro que estos no agotan los contenidos tratados en la unidad. UBA 21, la universidad para todos. Info 21, recursos complementarios. UBA 21 ofrece una variedad de recursos multimediales que facilitan la comprensión de la bibliografía obligatoria. Cada materia tiene diferentes recursos que se articulan de manera diferente. El alumno debe interiorizarse por cada materia de cuáles son los recursos y cuáles son las sugerencias para su articulación. Los recursos complementarios son radio, mediateca, tutorías virtuales y presenciales, lecturas complementarias, actividades que se suben en el campus y foros de discusión. El curso introductorio que se da para todos los alumnos al inicio de cada cuatrimestre aporta mucha información para ver cómo en cada materia se pueden articular todos los recursos complementarios y la bibliografía obligatoria. Para comunicarse con UBA 21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. UBA 21. Esta fue una producción de Radio UBA y del área de medios de UBA 21. Contenidos: profesora doctora Cristina Ambrosini, titular de la cátedra de IPC en UBA 21 y docente del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Profesora licenciada Graciela Piana, operación técnica Mónica Torreto, locución Norma Salas, edición Fabián Mazzoni, producción Francisco Levalli, producción general Liliana Castillo. UBA 21, la universidad para todos.